Vamos a meternos de lleno en un lamento muy antiguo, un poema del libro de Ezequiel, que es, en el fondo, un canto fúnebre. A través de dos metáforas potentísimas, unos leones y una vid, vamos a descubrir una historia que nos habla del poder, del liderazgo y de cómo se desmorona un reino. Y claro, la pregunta con la que hay que empezar es esta, porque es el gran misterio del texto. ¿Cómo es posible que unos leones nos puedan explicar la caída de toda una nación? Bueno, pues resulta que la respuesta está en la poesía y en la historia que vamos a desgranar ahora mismo. Bien, para entender esto, lo primero es saber a qué nos enfrentamos. Esto no es una crónica histórica sin más, ¿eh? Es una endecha, que es una forma poética muy concreta pensada para llorar la caída de los príncipes de Israel. Es un lamento, sí, pero uno con una lección muy profunda. Para que nos quede claro de todos, una endecha es una canción de duelo. Al llamarlo así ya estamos marcando el tono de todo el análisis. Esto no va de celebrar nada, sino de reflexionar sobre una tragedia, de intentar entender el porqué de todo lo que pasó. Y ahora sí, vamos con la primera gran metáfora de este lamento. Es una fábula que tiene como protagonistas a una leona y a sus dos cachorros. Una historia que, aunque parezca simple, es trágica y nos habla directamente de los peligros del poder. El poema arranca con esta imagen, que es potentísima. La madre, la leona, cría a sus cachorros en un entorno de poder, rodeada de otros leones. Es decir, desde el principio están destinados a ser líderes, a ser los más fuertes. El primer cachorro crece, se hace un león fuerte. Pero ojo, fijaos en lo que aprende. A arrebatar la presa y devorar hombres. Su forma de liderar se basa en la violencia. ¿Y cómo acaba? Capturado, encadenado y exiliado a Egipto. Se acabó el reinado. Así de rápido. Y aquí viene algo fascinante, la reacción de la madre leona. Al ver que su esperanza se ha roto, ¿qué hace? Pues no cambia de estrategia, no. Simplemente repite el mismo patrón. Coge a otro de sus cachorros y lo prepara para que sea el siguiente líder. ¿Y qué pasa con este segundo león? Pues que es todavía más destructivo. El texto nos dice que saqueaba fortalezas, que asolaba ciudades. Su poder era brutal, igual que su crueldad. Y su final, pues calcado al del primero. Lo atrapan, lo enjaulan y se lo llevan cautivo, solo que esta vez a Babilonia. Y aquí, de repente, todas las piezas encajan. La alegoría se vuelve cristalina. La leona es el pueblo de Judá. El primer cachorro es el rey Joacaz, que fue llevado a Egipto, y el segundo, el rey Joaquín, exiliado a Babilonia. La fábula, al final, no era solo un cuento, era un reflejo clavado y muy doloroso de la historia reciente de su reino. Pero esperad, que la endecha no acaba aquí, ni mucho menos. Ezequiel cambia de metáfora para darnos otra visión de la misma tragedia. Dejamos a los leones y ahora nos presenta una vid magnífica que simboliza el reino en su momento de gloria y, por supuesto, en su caída. Y no era una vid cualquiera, ¿eh? Era una vid espectacular. Estaba plantada en el sitio perfecto, junto al agua. Daba muchísimo fruto. Y lo más importante de todo, de sus ramas salían varas fuertes para cetros de reyes. Es la imagen perfecta de una dinastía poderosa, de un reino próspero que parecía bendecido. Y entonces, de golpe, el cambio es brutal. En apenas 3 palabras, todo ese esplendor se hace añicos. La vid es arrancada con ira. No es que se marchite poco a poco o que muera de vieja. No. Es un acto violento, deliberado y lleno de furia. El texto incluso nos da una pista sobre el culpable de que su fruto se secara, el viento solano. Y esto, claro, no es un simple detalle del tiempo, es otra clave de la alegoría. El viento del este era el símbolo del poderoso ejército de Babilonia, que arrasó con todo y destruyó el reino. La conclusión de esta parábola es sencillamente demoledora. Nos deja claro lo definitivo que fue el desastre. Ya no hay futuro para la dinastía. La línea de sucesión se ha roto para siempre. El reino ha perdido por completo la capacidad de gobernarse. Muy bien, ya hemos visto la historia, hemos entendido las metáforas, pero ahora llega lo más importante. ¿Qué podemos sacar en claro de este lamento? Porque esto no es solo un poema sobre algo que pasó hace siglos, es una advertencia que sigue muy viva. Pues mirad, el texto nos deja varias lecciones clave. La primera, que un liderazgo basado en la opresión, como el de los leones, solo puede acabar en cautiverio. La segunda, que la fuerza militar o política no sirve de nada si no se apoya en principios superiores. La tercera, y ojo con esta, es que la corrupción interna es mucho más peligrosa que cualquier enemigo exterior. Y la última, que la solución real no es ir cambiando de líder, sino un cambio profundo de mentalidad. Y con esto llegamos al punto que es probablemente el más escalofriante y profundo de toda la endecha. El fuego que arrasa la vid no viene de fuera. El texto dice que de una de sus varas salió fuego. La destrucción fue, en última instancia, autoinfligida.
La caída de Judá no empezó cuando llegó Babilonia, empezó con su propia corrupción interna. Al final todo se reduce a este contraste, a dos caminos muy claros. Por un lado, el que tomó Judá, opresión, confiar solo en su propia fuerza, ignorar todas las advertencias y, sobre todo, repetir los mismos errores una y otra vez. Y por otro, el camino que podría haberlo salvado. La justicia, la fidelidad a algo más grande, reconocer el problema y un arrepentimiento sincero. Y terminamos con esta pregunta, que queda un poco en el aire. ¿Por qué una endecha como esta va mucho más allá de su momento histórico? Funciona como un espejo. Analizar la caída de los príncipes de Israel nos obliga a preguntarnos qué tipo de líderes estamos creando, en qué clase de fuerza confiamos, y ¿estamos atentos a las grietas que aparecen desde dentro? La advertencia desde luego resuena hasta hoy.